Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el tema de cómo hacernos entender claramente. Este tema es muy fundamental, especialmente para aquellos que constantemente están comunicando, que tienen responsabilidades con personas y se dedican, por un lado, a la educación, porque qué importante es para un maestro o un docente o un formador o un conferencista o un facilitador el lograr que los públicos le comprendan, como también es también primordial para un funcionario que constantemente está relacionándose con personas y es muy conveniente hacernos entender claramente para que no haya dificultades con nuestro trabajo y podamos ayudar constantemente y bien a la gente. En ese sentido debemos comprender una serie de aspectos con relación a cómo hacernos entender claramente. Para esto debemos reunir un conjunto de técnicas, una serie de elementos que nos van a ayudar a hacernos comprender bien. En primer lugar, evitar tecnicismos. Este tema ya lo habíamos manifestado con anterioridad en las clases y les había recomendado especialmente que reflexionen sobre la jerga profesional, sobre el vocabulario. Porque cada profesional tiene un propio vocabulario y tiene una propia terminología. Pero a veces cuando lo empleamos con demasiada frecuencia, puede ser que los demás no nos estén comprendiendo bien. Por eso será necesario que cada uno de ustedes, si tienen un oficio o si tienen una profesión, reflexionen sobre qué tan frecuente es el uso de sus tecnicismos o de esas palabras de su vocabulario profesional. Hay que evitarlo, hay que reducir esa cantidad de términos técnicos para lograr ser bien entendido. Con seguridad que en la clase se podrán compartir algunos sinónimos convenientes en el marco del derecho para que ustedes puedan comprender mediante esta explicación sobre qué tan importante es hablarles a los clientes, por ejemplo, con términos más populares, con términos más sencillos, con términos más conocidos. Bien, ese aspecto es fundamental, evitar especialmente con públicos que no tienen tanto dominio del tema. Puede ser que tú como médico te comprendas muy bien con otro médico cuando estés dando alguna explicación, pero cuando el médico se encuentra con un ciudadano normal y corriente, para ser comprendido, pues debemos usar ese principio de evitar terminología técnica. Por otro lado, también es importante el empleo de ejemplos. Los ejemplos suelen aclararlo todo y es importante que cada uno de ustedes, si especialmente se dedican al ámbito de la docencia, de la formación, de la capacitación, pues qué fundamental es usar ejemplos, porque así nos hacemos entender más fácilmente. Un ejemplo suele aclararlo todo y a veces debemos también comprender que la mente no entiende de teoría y de datos. Muchas veces obstruimos la claridad del pensamiento porque compartimos información a veces abstracta, demasiado teórica, demasiado profunda, a veces hasta oscura.
Pero es importante que especialmente aquellos docentes, profesores, personas que se dedican a ayudar a públicos, a educar a públicos, pues reúnan la mayor cantidad de ejemplos para hacerse comprender bien. Los ejemplos suelen aclararlo todo. Por otra parte, también para hacernos comprender claramente es importante el empleo de analogías para relacionar una cosa con otra. Eso es muy importante. Y por supuesto que en la clase vamos a estar compartiendo una serie de ejemplos para comprender cómo podemos emplear las analogías y posibilitar que nuestro público nos entienda fácilmente. Otra estrategia para hacernos comprender claramente son el uso de historias. Las historias también son muy útiles y didácticas para lograr que un acontecimiento se comprenda. Además, considerando que una historia siempre va a captar la atención. Esa historia puede reflejarse en una leyenda, en un mito, en un cuento, en alguna narración. Siempre vamos a atraer la atención cuando manifestemos una historia, porque es un relato que obviamente influye en la atención de los públicos naturalmente y es muy conveniente usarlas. Otros elementos que están en el marco de las estrategias para hacernos entender claramente pues son el uso de imágenes, el uso estratégico de visualizaciones, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es cierto. Es importante que a la hora de hacernos entender claramente, pues recurramos a la vista y recurramos al empleo de distintos elementos, como puede ser un objeto, como puede ser un dibujo o un gráfico, para que de esa manera nos hagamos entender fácilmente. Hay explicaciones que posiblemente no encajen en el entendimiento del público, pero podemos hacerlo más didáctico esa explicación siempre y cuando vayamos a dibujar el acontecimiento, vayamos a hacer un esquema o vayamos a escribir los conceptos más fundamentales que estamos tratando. Estos son los principios de comunicación para hacernos entender claramente.